A Pablo Gómez. Él es licenciado en Economía por la UNAM, participó en el movimiento estudiantil de 1968 y fue preso político de este movimiento. Además, fue jefe de Departamento de Difusión de la Facultad de Economía de la UNAM e integrante del Comité Central del Partido Comunista Mexicano. Asimismo, fue líder nacional del Partido Socialista Unificado de México y miembro fundador del Partido Mexicano Socialista. También fue miembro fundador del Partido de la Revolución Democrática y en el año 2018 formó parte de Morena. Es muy conocida su trayectoria parlamentaria y actualmente es titular de la Unidad de Inteligencia Financiera. Sin más preámbulo, pues le cedemos la palabra a Pablo Gómez. Muchas gracias. Agradezco al Instituto tanto el hecho que haya convocado a este evento con motivo de un aniversario de la fundación del Partido Socialista Unificado de México, pero bajo el tema la democracia mexicana y su raíz socialista, que es básicamente de lo que yo quiero hablar, no tanto de la trayectoria que tuvo un partido que vivió 6 años, que resumió la experiencia de la izquierda de los 50 años anteriores y que fue a dar a la trayectoria de una izquierda los 20 y tantos o 30 y tantos años posteriores. El PSUM es un gozne, yo fui el líder nacional único, puesto que solo duró 6 años y se agotó el periodo para el cual fui yo elegido y reelegido por una vez como dirigente nacional. Voy a hablar entonces del tema básico de la convocatoria, que es la democracia mexicana y su raíz socialista, sin brincarme al PSUM, como algunos autores de plano se lo brincan. Quizás se brincan más al Partido Mexicano Socialista porque fue mucho más corto, y algunos otros se brincan al PRD pues porque ya no quieren hablar de eso. Pero bueno, tengo un texto que dice lo siguiente: la democracia política surge sobre la base de la liberación de la fuerza de trabajo servil y la consecuente destrucción de las relaciones feudales. El individuo, hombre, claro, mujeres no están ahí, ya es libre de moverse en el territorio y se vuelve a formar la polis, integrada por personas formalmente iguales. Mas la democracia no es un producto de un ideal de igualdad, ni de ningún otro ideal, sino del establecimiento de una nueva desigualdad social, la del nuevo mundo, la nueva opresión basada en la explotación de la fuerza de trabajo de personas libres que pueden vender su fuerza de trabajo. Por esto, los sistemas democráticos surgen como formas de representación y de integración del poder político por parte de los propietarios, que eran quienes podían votar y ser votados. El voto censatario es la marca de origen de la democracia moderna. También en México la hubo y en todo el mundo. Mientras que para la nueva clase dominante el sufragio universal
era un peligro para la otra nueva clase, la de los trabajadores asalariados, el proletariado moderno. Era la forma de tomar parte de la lucha política, es decir, de tener sus propios representantes. La burguesía, como es de suyo propio, tiene el poder del dinero a través del cual puede influir en el poder político. Así, la democracia es producto histórico de los trabajadores, ya que es uno de los grandes intereses políticos de quienes no pueden ejercer ningún poder que no provenga de la representación directa del pueblo. El enfoque del socialismo mexicano no fue siempre democrático. Durante décadas, la democracia política, aún la más formalista, se observaba en México como algo propio de sociedades avanzadas. Lean la democracia en México de González Casanova. Él sostiene esa tesis. No habla de la democracia, sino de la imposibilidad de la democracia. Para algunos, ya me perdí aquí, durante décadas la democracia política, aún la más formalista, se observaba en México como algo propio de sociedades avanzadas para algunos, o como un gran engaño histórico de la burguesía para corrientes más dogmáticas. Entre esos dos extremos vivíamos. Entre el oportunismo que observaba la antidemocracia del sistema político mexicano y la escasez de libertades democráticas como algo natural en tanto país pobre y atrasado, y la otra postura de que toda democracia política era instrumento directo de la opresión de la clase dominante, la izquierda mexicana en su mayoría vivía de espaldas al tema de la democracia. Desde estos extremos falsos por igual, empezó a surgir el programa democrático, tanto en lo referente a las libertades en general, como en la reforma concreta del sistema político para lograr, en palabras de Arnoldo Martínez Verdugo, la libertad política para todos los ciudadanos. México estaba a mediados del siglo XX, como otros países tuvieron a principios del siglo XIX o finales del XVIII. A pesar de que la Constitución reconocía los derechos de expresión, prensa, asociación, reunión, voto activo y pasivo, sindicación, huelga, etcétera, todos estaban ahí, puras proclamas sin vigencia. Varios movimientos sindicales, campesinos y estudiantiles fueron reprimidos durante las 2 décadas que precedieron al gran movimiento estudiantil de 1968 en favor de las libertades democráticas. La represión 68 volvió a cundir con un horrible saldo de muertos y encarcelados. Ya no debería haber duda de que el problema concreto más importante de México era el de la democracia, es decir, la grosera falta de esta.
A la clase dominante, en todas sus fracciones políticas y sus diversas agrupaciones gremiales, especialmente a la oligarquía propiamente dicha que manejaba el gobierno más o menos a su antojo, no le preocupaba la ausencia de libertades democráticas, sino que hubiera una reforma política que pudiera abrir un camino democrático para el país. Eso sí le preocupaba. Por eso tardó tanto la llamada transición y por eso fue tan defectuosa en términos de la democracia formal predominante en el llamado mundo occidental. En su origen, en 1978, la reforma política como aplicación del derecho de asociación, voto pasivo y acceso de los partidos a la radio y la televisión fue producto de la lucha de la izquierda independiente, tanto la organizada en partido como de aquella que representó la juventud intelectual de los años 60 y 70. Y antes de estos años, la sucesión de luchas de maestros telegrafistas, telefonistas que hubo, fueron reprimidas todas. Médicos, la gran derrota de la profesión médica y del sistema público de salud de México. La derecha, oposición siempre leal al Partido Acción Nacional, el Partido Acción Nacional, quiero decir, pedía el respeto a sus votos, pero no abogaba por las libertades democráticas en general. Nunca en su historia el PAN ha pretendido algo más que concesiones particulares y jamás ha llevado a cabo acciones en favor de derechos políticos y sociales para todos. Ese partido no es diferente a otros muchos del mismo signo en el resto del mundo. El Partido Socialista Unificado de México surgió a convocatoria del Partido Comunista Mexicano y dentro de de Arnoldo Martínez Verdugo, quien luchó incansablemente en favor de la unidad de las izquierdas mexicanas. Él fue, en reconocimiento de su programa democrático y de su lucha unificadora, el candidato del PSUN a presidente de la República 1982. Eran corrientes de izquierda histórica, de la oportunista a la más dogmática, que convergieron en un mismo partido, donde la pregunta no era de dónde venías, sino a dónde querías llegar. Predominaron dos planteamientos programáticos: la democracia política y el Estado social. La izquierda, a través de su partido indiscutiblemente más importante, respetable e influyente, era ya, sin duda, partidaria de la democracia política. Mas no se trataba solamente del sistema electoral, sino de todas las libertades. México tenía un partido, el PSUM, que luchaba en favor de todas las que derivan de derechos fundamentales y de aquellas que son reivindicadas por segmentos de la sociedad como nuevos derechos.
era una izquierda laica, a pesar de sus remanentes ateístas, reminiscencias de un pasado esencialmente liberal, asombrosamente entrelazado con el socialismo más dogmático. El PSUM fue, como todo partido de verdad, un proyecto político que no se concebía como algo inmóvil. El proceso de unificación no debía limitarse a sí mismo. Por ello surgió a los 6 años una nueva formación, el Partido Mexicano Socialista, y luego del levantamiento electoral de 1988, la convocatoria de Cuauhtémoc Cárdenas, que se sumó el PMS a la formación del Partido de la Revolución Democrática, ahora en franco proceso de ruina y extinción. Pero así es la historia, por fortuna. Todo cambia y nada permanece igual. Sin embargo, la izquierda democrática de los años 60 y 70, la que conquistó sus propios derechos electorales en 1978, la que nunca dejó de abrir senderos de la democracia política y de las reformas sociales, se encuentra básicamente en Morena. La izquierda democrática no es una sigla, sino una corriente histórica. Quienes se han rezagado se distinguen por su inconsecuencia o por su franca regresión a posturas oportunistas, por lo cual no resultan más que ser integrantes del conservadurismo más desprestigiado. Pero hayan o no militado en el PSUM, esos grupos o individuos que alguna vez estuvieron del lado de la izquierda democrática han perdido el rumbo, porque debido a sus posiciones, viejas o nuevas, eso no importa, rechazan el mandato popular, reniegan del principio de la democracia en el mejor momento que ésta ha tenido en México, que es el actual. Durante los últimos 4 años y medio se ha logrado el mayor respeto a las libertades por las que la izquierda democrática mexicana se organizó, luchó y fue víctima de innumerables represiones. Los cotidianos y sistemáticos ataques contra el gobierno no encuentran consecuencias en actos de fuerza desde el poder. Son libres por entero los críticos y maledicentes del gobierno, como nunca lo fueron sus correspondientes en otros años. Por primera vez, el gobierno federal no ha comprado votos en las elecciones y ha promovido la consulta popular a pesar de los grandes obstáculos legales y políticos que se han levantado desde las derechas contra los mecanismos de participación directa. El poder no ha roto ninguna huelga, las manifestaciones son respetadas, las protestas de la oposición han llegado irónicamente a ser alentadas por el jefe del gobierno. Ningún medio de comunicación ni comunicador ha sido censurado en lo más mínimo, aunque no paguen bien sus impuestos. Los actos indebidos cometidos por integrantes de fuerzas de seguridad se están investigando y castigando. Se ha iniciado la lucha contra el Estado corrupto que durante décadas predominó en el país. Se acabaron en un solo día los llamados moches en la Cámara de Diputados, sistema de tráfico de influencias para esquilmar el presupuesto federal. Se ha realizado una reforma administrativa basada en aumentar la rentabilidad social del gasto público,
acabar con el derroche, establecer el criterio de la austeridad y combatir la corrupción. Se está reponiendo la brutal pérdida histórica de los salarios. La política social se ensanchó y volvió la cara a los pobres, pero sin intermediarios mafiosos. El asistencialismo ha sido sustituido por el ejercicio de derechos al retiro, a la educación, a la salud y a la subvención económica socialmente necesaria. México ha optado por convertirse en un país de becarios en la educación pública. Se ha iniciado un camino hacia el sistema de atención médica universal y sin costo para los no afiliados a la seguridad social, al tiempo que se pretende recuperar lo perdido, los años perdidos, décadas perdidas en la formación del personal médico y en la edificación de unidades de salud. Las estructuras monopólicas han dejado de ser favorecidas. Se ha prohibido la condenación de impuestos y el disimulo frente a la evasión. Se ha elevado mucho la recaudación, aún sin elevar las tasas impositivas. Ha quedado atrás la política de asociación pública-privada. Los subsidios ya no son de tipo neoliberal para favorecer a los más ricos. Se ha abandonado la política de otorgar concesiones sobre bienes propiedad de la nación. Se han cancelado contratos leoninos y privilegios especiales de empresas concedidos por los gobiernos neoliberales. Existen grandes planes de infraestructura con fondeo presupuestal del Estado para eludir los esquemas de financiamiento que benefician principalmente a los acreedores a través de las políticas públicas. Se ha avanzado mucho en la ruta hacia la autosuficiencia energética y se han rescatado las empresas públicas de ese sector. Se ha adoptado el postulado de la autosuficiencia alimentaria y se dejaron de canalizar grandes subsidios a líderes agrarios y agricultores ricos. Se ha subrayado el esquema de relaciones internacionales sin supeditación a pesar de las objetivas desigualdades económicas. El gobierno de México ya es respetado en el mundo, sin que ello implique la renuncia a expresar sus propios puntos de vista y de exponer los principios históricos de México en materia de política exterior. La lista de cambios y reformas es mucho más larga, pero lo más importante del tema es que todo lo descrito, o dicho, mejor dicho, estuvo en el programa de las izquierdas unificadas en los partidos de ese trayecto, PSM, PSUM, PMS, PRD, al cual inevitablemente, aunque con otra forma de integración, habría que añadir a Morena, como parte de ese mismo proceso histórico en la historia de la izquierda. La democracia ha sido y es la divisa de la izquierda independiente desde principios de los años 60 del siglo XX. Quienes observan en el tono del debate actual político una supuesta manifestación de intolerancia de parte del jefe del gobierno, están queriendo arreglar las cosas en un sentido que no es en forma alguna democrática. Es decir, quieren que la absoluta mayoría de la prensa se siga lanzando todos los días contra el gobierno, incluso con grandes mentiras, y se haga el disimulado. Es lo que quieren, es lo que piden, para que vuelva la reconciliación.
Es lo que nos están diciendo. El debate es consustancial al ejercicio de las libertades democráticas. El problema antidemocrático es la monopolización de los grandes medios, el cual no ha sido del todo superado con las redes sociales. Exigir que el jefe de gobierno no gobierna en público ni responda cotidianamente y en persona a los ataques es en esencia una posición antidemocrática, pues pretende el predominio incontestable de la gran prensa que se ubica en el bloque opositor. En realidad, esos escritores de periódico y otros comentaristas tan molestos con los señalamientos cotidianos del jefe del gobierno, jamás dicen algo cuando sus colegas y ellos mismos arremeten contra la 4T con una furia quizá digna de mejor causa, pero que está en su derecho respetable y como nunca respetado. En México jamás ha existido tanta libertad de comunicación de ideas como hoy en día. Aunque esta es, aunque se quiera olvidar, un legado de la izquierda que resistió por años innumerables represiones con la bandera bien alta de las libertades democráticas en nuestro país. Gracias.